Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren bien, espero también que sus familias estén bien. Hoy se me ocurrió grabar este video porque estamos iniciando la segunda unidad de nuestro contrato didáctico y nos tenemos que meter en los inicios históricos de la psicología. Ustedes saben que no siempre fue considerado una ciencia, entonces quiero que revisemos algunos de esos antecedentes y encontremos cómo fue que se incorporó dentro del campo científico. Otra de las cosas que me parece importante es que entendamos que a partir de que la psicología se incorpora como una ciencia, empiezan a funcionar distintos modelos teóricos que tratan de explicar cómo funciona el psiquismo. Entonces, esos son los que después les van a dar fundamento a las distintas formas de la práctica psicológica. ¿Se acuerdan que cuando llegamos a revisar dentro de los campos de la psicología y vimos que uno de los campos de intervención puede ser la clínica? No todos los modos de abordar la clínica son iguales, y esto se debe a que hay fundamentos teóricos distintos en la base de ese trabajo. No invalidan unos de otros, pero apuntan a trabajos diferentes porque parten de modos distintos de pensar al hombre y a la concepción psíquica. Así que los invito a que hagamos un par de cosas. Primero, que vuelvan al contrato didáctico. Recuerden que lo tienen tanto en la carpeta como en la parte inicial de esta página. Que lo revisen. Vean que estamos por la unidad 2. Que el tema con el que vamos a iniciar es la psicología experimental de Wilhelm Wundt. Él es el que incorpora la psicología dentro del campo de la ciencia. Y que a partir de ahí algunos de los marcos teóricos más importantes que vamos a revisar son el conductismo, después el psicoanálisis y la psicología cognitiva finalmente. Digo esto para que ustedes lo puedan chequear y también porque quiero que lean un texto que se encuentra en la parte de la bibliografía, también en la caja principal de la plataforma, que se llama El conductismo y está escrito por Marta Lauría. ¿Sí? Ahora les dejo un print de pantalla para que lo vean. La consigna es anotar todo lo que no entienden de ese texto, lo van apuntando durante la semana, tranquilos, porque la semana que viene vamos a trabajar el tema de conductismo y ahí me van a ir contando lo que no entendieron y las dudas que surgieron, ¿sí? Así que bueno, ahora arranquemos con el inicio de la psicología, sus antecedentes y cómo se incorporó al campo de la ciencia. Como les decía entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy para introducirnos en el comienzo de la psicología dentro de su historia. La psicología no fue considerada una ciencia siempre, sino que desde su principio estuvo muy ligada, muy hermanada a la filosofía. Ese es su momento precientífico, digamos. Si revisamos, por ejemplo, la etimología de la palabra psicología, nos vamos a encontrar con que psique significa alma, proviene del griego y significa alma, y logos, que significa estudio de, sería entonces la psicología el estudio del alma. Vamos a hacer una pequeña referencia histórica sobre el estudio del alma. Si nos remontamos hacia el año más o menos, hacia el siglo IV o V a.C., vamos a encontrar algunos filósofos referentes como Platón y Aristóteles que se dedicaron al estudio del conocimiento y a tratar de saber qué es lo verdadero, cómo se puede acceder a conocimiento verdadero. Platón, en particular, postula una estructura en dos partes. Dice, el hombre tiene un alma y tiene un cuerpo. El alma, ¿no? Como el mundo de lo inteligible, el conocimiento, lo perfecto, lo propiamente humano, es inmortal, ¿sí? Y es el principio vital, que cae y es encerrada dentro de un cuerpo material que por lo tanto es corruptible, por lo tanto es atravesado por el tiempo y queda encerrada en estas características. Posteriormente, su discípulo
Aristóteles, va a tratar de salvar un poco esta dicotomía alma-cuerpo. Y va a postular el alma, pero ya en un orden jerárquico. Él establece que el alma puede entenderse en 3 niveles distintos. El alma vegetativa, que la llama como propia del reino vegetal, pero haciendo referencia a las funciones de alimentación, de crecimiento y reproducción que tienen tanto las plantas como los animales y los hombres. Después un alma sensitiva, asociada a los sentimientos, las sensaciones, la locomoción, ¿sí?, propia de los animales y de los hombres también. Y finalmente la forma o la función del alma que nos distingue de los otros reinos, que es el alma intelectiva o la referida al conocimiento y al entendimiento. Esta es la tradición filosófica que fundamenta, ¿no?, que la psicología es el estudio del alma. A esta alma se refiere. Por eso, cuando nos empezamos a meter dentro del campo de la ciencia, posteriormente, ya acercándonos al siglo XVII más o menos, vamos a ver que el problema que tiene la psicología es que tiene que resolver esa dualidad, ese problema del mente-cuerpo, para poder deshermanarse de la filosofía y constituirse como una ciencia independiente. Así, la tradición del momento va a mostrar que las ciencias hegemónicas o reinantes de la época marcan el modelo epistemológico que tiene que seguir la psicología si quiere ser considerada como tal. Y esas son las ciencias naturales, por ejemplo, que siguen la tradición positivista y que van a necesitar o van a postular la necesidad de tener un objeto de estudio y un método. Es decir, qué es lo que estudia cada ciencia y cómo lo estudia. Bueno, esta es la tarea entonces que tiene la psicología en esa época, encontrar un método para abordar el objeto de estudio psicológico. Acá aparece entonces nuestro autor de la clase, que es Wilhelm Wundt, que funda la psicología experimental hacia 1879 porque crea ese primer laboratorio científico experimental de psicología, como dije en la primera ficha, en la Universidad de Leipzig en Alemania. Esto le da un enfoque estructuralista. Ahora vamos a ir viendo de qué se trata, pero les dejo algunas referencias nada más del autor. Wilhelm Wundt es un filósofo, psicólogo, fisiólogo, ¿sí?, para que vean la relación con las ciencias de la naturaleza. Padre del estructuralismo, pusimos por acá, que escribe un texto que se llamó Fundamentos de la Psicología Fisiológica, ¿sí? Wundt tiene entonces una misión a resolver, que es establecer una ciencia independiente de la filosofía, como dijimos, y la psicología como una ciencia experimental, es decir, como una ciencia que trata sobre objetos de la experiencia, no entes formales o ideales como lo que trata la lógica, por ejemplo. En esta definición del objeto, lo que se propone el autor es analizar los contenidos de la conciencia, ¿sí? Este va a ser el punto clave para ver cómo es la estructura de la mente. Él quiere saber cómo funciona, cuáles son sus partes o sus elementos. Entonces, bueno, tendrá que ir descomponiéndola en elementos cada vez más simples, más distinguibles unos de otros, para ver qué es la conciencia y cómo funciona. Esos elementos que va encontrando pueden ser los sentimientos, las emociones, los recuerdos, los pensamientos, las sensaciones, los procesos volitivos o la voluntad. Y todo esto constituirá lo que llamamos la conciencia. ¿Cómo se observa o dónde aparecen todos estos fenómenos? En la inmediatez. Wundt va a decir que el objeto de la psicología se basa en el concepto de inmediatez, es decir, lo primero que aparece en la conciencia, aquello de lo que yo puedo dar cuenta porque lo estoy pensando y lo estoy reconociendo en este momento. Ahora, lo que nos queda saber es cómo
se van a conocer entonces esos fenómenos de la conciencia? ¿Cuál será el método que van a utilizar? Wundt va a decir que tenemos que recurrir a la percepción interna y externa. Si vamos a hablar de sensaciones, estamos diciendo que son las respuestas que el organismo da, esas impresiones que el organismo da a los distintos estímulos que recibe, o sea, estímulos que pueden provenir desde afuera del cuerpo o desde adentro del cuerpo. Entonces deberemos analizar esas sensaciones, los procesos mentales de regulación, el sentido del tiempo y de la atención, la memoria y la asociación de ideas e imágenes, por ejemplo. Entonces, el método que propone Wundt para estudiar se va a llamar la introspección. Fíjense que les marqué acá, introspección es una palabra compuesta. Intro significa adentro, ¿sí? O hace referencia a lo interior. Inspección a la parte de revisión o mirada, ¿sí? Entonces, su método va a ser una mirada interna, ¿sí? Una revisión interna. Y quiero finalizar contándoles, por lo menos por ahora, que la propuesta de Wundt se arma como otras corrientes teóricas y después va a empezar a sufrir críticas, cuestionamientos, lo que no hace que las invalide, pero sí que coexistan otros paradigmas que traten de dar respuesta a cómo funciona la mente. No es que hay una sola manera de explicar, sino varias maneras, ¿sí? Bueno, chicos, espero que esta explicación les haya servido. No se olviden que tienen un foro de consulta permanente en el que me pueden subir las dudas que hayan surgido, las inquietudes, y si no, me escriben dentro del campo de mensajes habitual. Nos vemos la semana que viene. Arrancamos con conductismo y vamos a tener una gran serie de videos para ver. Así que hasta la semana que viene.